y ahora se está revisando a una mucho más ambiciosa, donde hay más de 20.000 megavatios extra de energía renovable para llegar a una descarbonización del sector eléctrico del 81% en lugar del 74%. Todo ese extra de potencia, si lo dedicáramos para hacer estos combustibles sintéticos, nos daría para el 25-30% del búnker actual que en España hacemos. Con lo cual, el resto de sectores que necesitan esa energía renovable que define el PNIEC, que se vayan, que nos lo quedamos todo. Esos son los dos datos, digamos, de volumen, ¿no? El reto que tenemos, pero aquí tenemos 6 fenomenales compañeros de mesa que yo creo que nos van a ayudar a poder resolver la duda, ¿no? Somos 6, somos muchos, tenemos una hora. Lo que les he indicado es que vamos a tener 5 minutos iniciales de una pregunta que es sencilla. Son 6 grandes compañías energéticas que yo creo que nos tienen que contar cada una de ellas qué es lo que están haciendo en el sector marítimo y también en el sector portuario para conseguir vencer esta complejidad de objetivos que tenemos y que ya hemos visto, como digo, en las 2 horas anteriores. Pues vamos a empezar por el orden que tenemos, si no os parece mal, en el programa. Entonces, yo aquí, por el orden, el primero que tengo es a Carlos Giner. Voy a daros a cada uno de vosotros 2 frases para que os defináis y os presentéis, porque si no, no tenemos tiempo de contar un currículum de 5 o 6 líneas, ¿vale? Cada uno de vosotros, cargo y cuál es vuestra ocupación actual. Carlos. ¿Ahora se oye? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Como dice mi maestro, mentor y amigo Íñigo de la Espada, voy a tratar de ir en la alfombra voladora, ¿no? Eso es lo que me decía cuando era mi jefe, con lo cual no es lo que me caracteriza, también os lo digo, ¿no? Bueno, me llamo eso, Carlos Giner. Me une al sector marítimo algo un tanto especial, porque durante unos cuantos años he sido director del negocio de bunkering, con lo cual le tengo un especial cariño, y el otro día le decía a alguien que probablemente de todos los negocios que he tenido la oportunidad de dirigir, pues el de bunkering me parece que es el más bonito, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Dicho esto, pues llevo 30 y muchos años en la industria de energía, he trabajado 21 años en Chevron, y hace como 12 o 13 me uní al grupo CEPSA, donde he tenido la suerte de dirigir diferentes negocios. Soy de Valencia, con lo cual todavía la componente del mar me ayuda mucho en la sensibilidad hacia todos estos temas. Dicho esto, Javier. Muy bien, 4 minutos y medio. Venga, vale. Muy bien. Bueno, vamos, en todo el rato que llevamos aquí, desde que Arcadio y Elena han hecho su presentación, he estado oyendo cosas que son realmente importantes, pero quisiera llamar vuestra atención, voy tratando de llevar de lo general a lo más particular, y yo creo que debemos de cobrar conciencia de que estamos en medio de una revolución industrial. ¿Eh? Es así. Probablemente dentro de muchos años, si en mi caso no mis hijas, pero si tienen hijos, serán mis nietos quienes estudien la historia y lo vean con una perspectiva de muchos años, verán que lo que estamos haciendo o lo que está ocurriendo ahora o lo que estamos propiciando que ocurra es una verdadera revolución. Interviene todo tipo de factores. De momento el social aquí en esto todavía no estamos, no vemos tiros ni revueltas y demás provocadas por todo esto, pero tenemos todos los componentes que hacen de lo que estamos viendo es una verdadera revolución industrial, donde entran ingredientes que hasta ahora pues no lo manejábamos, como oye, el manejo de los renovables, una acrecentada sensibilidad medioambiental, intereses geopolíticos, una gran percepción y una gran sensibilidad por parte del consumidor, el consumidor final, ¿no? Que al final todos de alguna manera lo somos. Cuando estamos hablando aquí, pues estamos muy en el B2B, pero también con compañías, con este caso como Balearia, que están transportando personas y vehículos y demás. Pero a eso, hay una gran sensibilidad por parte del consumidor, que es quien está demandando todo esto. Es decir, se están produciendo hay una serie de ingredientes nuevos que hacen que esta revolución en la que estamos inmersos pues sea realmente importante. Antes he oído hacia el final, con lo cual digo, menos mal que alguien lo está diciendo, ¿no? Creo que era mi buen amigo Gerardo Andaluce, el presidente de la Autoridad Portuaria, que lo que estamos viendo ahora es una oportunidad única para España como país.
decir, nosotros somos energéticamente dependientes del exterior y nos estamos viendo en una situación que, pilotando desde España, vamos a podernos convertir en un país que va a ser capaz de exportar energía, algo que realmente cambia el paradigma al que todos estamos acostumbrados, sobre todo las compañías del oil and gas, en las que importamos o fabricamos o producimos crudo y lo destilamos y producimos nuestros destilados, a que ahora ya no vamos a necesitar, o por lo menos a partir de muchos años, no necesitaremos tanto esa dependencia de lo del crudo. Con lo cual, se están produciendo cambios realmente significativos. Luego hay otro componente que me gustaría traer aquí, que se ha hablado quizá no mucho, que es el tema de las inversiones. En este caso yo recuerdo una conversación con mi CEO, con Martin Bercelar un armador de una compañía muy importante, y nos decía, oye, ¿y qué vais a fabricar? ¿Vais a fabricar metanol, amoníaco y tal? Y Martin decía, bueno, somos agnósticos, ¿no? Es decir, nosotros fabricamos al final lo que se demande. Nosotros como productores de energía, lo que estamos es para satisfacer la sociedad y producir aquello que, que se demande, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente, hay una inversión aparejada que es multimillonaria. En el caso nuestro de Cepsa, quizá lo hayáis podido ver, hemos anunciado una inversión en todo lo que es la transición energética y la transformación de nuestra propia compañía de entre 6.000 y 8.000 millones, donde gran parte de ello está concentrado en Andalucía, con la creación del Valle de Andaluz del hidrógeno verde, donde vamos a producir hidrógeno y donde ahí los productos derivados para, en este caso, el negocio marítimo, ¿no? Luego, también me ha gustado que hacia el final ha salido el capítulo de los bios, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando mucho de metanol, de amoníaco. Javier nos daba ahora mismo algunas referencias de qué volúmenes se necesitarían para hacer transformar, ¿no?, todo un negocio actual de bunkering en los combustibles actuales. Y obviamente cuando tú comparas las inversiones, como os decía, multimillonarias, los productos que pueden salir de ello y a la velocidad que vamos, porque la sociedad está demandando esa transformación, y a la vez el regulador nos está apretando a todos, como ellos, y dices, pues bueno, hay un capítulo muy importante que puede estar dedicado al tema de los bios. Nosotros en ese caso, además de haber anunciado, que lo habréis visto, estos proyectos para producir metanol y amoníaco, también hemos anunciado proyectos muy importantes para biocombustibles, los cuales son de aplicación inmediata, no hay que hacer transformaciones en los motores. Creo que a mi buen amigo José María Torre, que no sé por dónde le voy a despejar, por lo menos creo que vamos a estar en condiciones de poder suministrar, ¿no?, con los planes que hemos anunciado, en este caso desde Cepsa, de llegar a producir hasta 2,5 millones de toneladas, descontando también lo de la aviación, que a alguien también le había suscitado ese problema o esa preocupación de que la aviación también va a demandar. Sí, descontando la aviación, pero vamos a estar en condiciones de suministrar esos bios. Es verdad que los feedstocks son el eje, ¿no?, que mueve toda esa producción, generar todos esos productos, pero también vamos a estar en condiciones de hacerlo. Con lo cual, creo que hemos de manejar las incertidumbres. No debemos de esperar, voy terminando, Javier, no debemos de esperar a que alguien venga a decirnos y darnos la solución. Creo que entre todos la tenemos que construir, y las alianzas son fundamentales. Hacer una revolución con la que estamos haciendo deprisa y corriendo no es una buena cosa, pero sí nos necesitamos todos los actores para llevar a cabo toda esa transformación. Con el puerto de Algeciras, que es clave para todos nuestros proyectos, también con el puerto de Huelva, pero también con vosotros, con los armadores, etcétera, etcétera. Lo tenemos que construir entre todos, y es difícil que alguien nos venga a dar la solución. Muchas gracias, Carlos. Siguiente, José Manuel Pérez de EDP. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Lo primero de todo, es un placer estar aquí dando la visión de una empresa como EDP. Nosotros, para los que no nos conozcáis, somos una empresa de renovables. Hace 20 y pico años pues iniciamos también nuestra propia transformación, y en ese sentido pues quería
hablaros también desde nuestra experiencia y quitaros miedos, porque nosotros vivimos con el ETS desde el año 2005, desde el primer momento. La generación de energía eléctrica fue de los primeros sectores afectados por el ETS y ha sido una de las palancas que nos ha permitido transformarnos de una empresa que estaba implantada de manera muy local en la península ibérica, en Portugal y en España, a a estar ahora mismo presentes en 30 países, promoviendo energías renovables. Somos el cuarto operador eólico mundial y en ese sentido la descarbonización hay que saberla verla también como una oportunidad de crecimiento, de transformación y de negocio al final. EDP tiene, en cuanto a la descarbonización del transporte marítimo, interés por dos vías. Uno, obviamente, por la electrificación de los puertos que se ha mencionado aquí, y otro, por la parte del uso de combustibles renovables. Y esa es precisamente la parte de la que yo venía a hablar. Me presentaré, soy director de regulación de la unidad de hidrógeno de EDP. Y llevamos 3 años ya en esta unidad trabajando para poder, digamos, ofrecer lo que en estos momentos, primero la regulación empezó a demandar. Hemos seguido muy de cerca todos estos paquetes legislativos europeos que se han ido comentando a lo largo de varias intervenciones hoy, pues tanto el FuelEU como la directiva ETS, obviamente, y para nosotros el driver fundamental es la directiva de renovables, de la que nos ha hablado mucho aquí, y que contiene también un target para el combustible marítimo de un 1,2% de uso de los llamados RFNBOs, que son las siglas que describen al hidrógeno renovable y a sus derivados. Y es un poco la razón por la que yo estoy aquí. EDP, como parte de esta nueva actividad, de esta nueva línea de negocio de combustibles renovables, pues se ha comprometido en el año 2030 a poner en marcha 1,5 gigavatios de electrólisis en los mercados donde actuamos, principalmente la península ibérica, pero también en Brasil y en Estados Unidos, son los mercados en los que estamos trabajando más fuerte. Y como palanca para poder alcanzar ese objetivo vamos a usar nuestra historia, que es las centrales térmicas precisamente que estaba comentando al principio. EDP tiene 6 centrales térmicas de carbón, 4 de las cuales están en España y otra más en Portugal. Y que además casualmente estas centrales de carbón, que obviamente por políticas de descarbonización pues están reduciendo su actividad / cerrando, están en diferentes estados, pues son localizaciones en las que están estas centrales que son ideales para desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, puesto que además varias de ellas están pegaditas a un puerto. Tenemos una central pegadita al puerto del Musel en Gijón, otra en el puerto de Algeciras, que ya se ha comentado antes, que tenemos un proyecto de hidrógeno que estamos desarrollando allí y que además precisamente estamos estudiando con CEPSA la manera de colaborar para llevar a cabo algo en conjunto en ese puerto. Y luego también tenemos otra central de carbón en la cercanía del puerto de Sines, en Portugal. Entonces, utilizando esas localizaciones como palanca, intentando reutilizar las instalaciones que ahora mismo existen, eléctricas, civiles, el personal que ahora mismo está cualificado para operar futuras instalaciones de electrólisis, pues eso es un poco los proyectos que estamos desarrollando ahora mismo. Y en ese sentido, tenemos 3 de estos proyectos están muy avanzados, en escalas de aproximadamente los 100 megavatios en cada uno de estos 3 localizaciones, y que además ya han obtenido diversos apoyos europeos en forma de reconocimientos de proyectos importantes de interés común europeo, proyectos de interés común, fondos de Innovation Fund, que también se han comentado antes. 2 de nuestros proyectos de hidrógeno han ganado la última convocatoria de Innovation Fund. 2 de los 13 proyectos europeos de hidrógeno que los han obtenido son nuestros. Y aunque en estas primeras fases que tenemos previsto poner en marcha alrededor del año 2026, si todo va bien, no están en estos momentos contemplado el bunkering. No es nuestra prioridad para estos primeros desarrollos, para estas primeras potencias. Sí que lo tenemos pensado como palanca para el scale-up, porque no queremos quedarnos en esas potencias de 100 megavatios de electrólisis, sino aumentar a potencias de 500 megavatios o más en cuanto las condiciones del mercado sean favorables y poder empezar a desplegar esas ampliaciones a partir del año 27.
haciéndolo coincidir un poco también con los ambiciosos objetivos que la normativa europea, como bien han comentado los compañeros de antes, está exigiendo. Y por último, nosotros como promotores de proyectos de hidrógeno, pues obviamente estamos interesados en que después ese hidrógeno se utilice para fabricación de amoníaco, de metanol. Tal vez no, como decía, en estas primeras fases, sino que ese primer hidrógeno pues probablemente irá destinado a usos más locales, pero obviamente para facilitar esa ampliación futura que tenemos pensada para los proyectos, pues la exportación del hidrógeno y el bunkering de ese hidrógeno en forma de metanol o de amoníaco, pues obviamente es en estos momentos las palancas que pensamos que van a ser más probables. Nosotros tal vez no nos pongamos la gorra de promotor de un proyecto de amoníaco o de metanol, porque no es lo que sabemos hacer. Nosotros somos promotores renovables, pero sí que obviamente participaríamos en el aporte de la materia prima necesaria, que es el hidrógeno, para que después los promotores más especializados en ese tipo de sustancias pues puedan desarrollar sus proyectos. Y yo creo que eso es un poco los grandes mensajes que quería transmitir. Yo creo que no me he pasado del tiempo, así que un placer. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos con el siguiente, con José María Reyes de Endesa. 5 minutitos. Vale, en primer lugar, agradecer al club la invitación. La verdad que está siendo una jornada interesantísima, ¿no? Pues mi nombre es José María Reyes, pertenezco a Endesa, en concreto a la división Endesa X, y llevo pues casi 30 años dedicado al mundo de la energía, tanto desde la parte de generación como la comercialización, tanto de energía como de servicios de eficiencia. Y ahora, en concreto, estoy en el área que se dedica al desarrollo de OPS, ¿no? Entonces, Endesa X, desde esta división a lo que se dedica es ayudar tanto a empresas como a administraciones públicas en este proceso de descarbonización. Al igual que comentaba compañero de EDP, nosotros tenemos una importante experiencia en todo este desarrollo de esta transición de descarbonización. Entonces, esa experiencia es la que queremos trasladar a nuestros clientes. En el caso de las administraciones públicas, en este caso, pues en el mundo portuario, pues lógicamente con quien estamos trabajando son con las autoridades portuarias. Bueno, y ya centrando en el mundo portuario y marítimo, todo este nuevo marco regulatorio con el Fit for 55 y todas estas directivas que han puesto mucho foco en el mundo marítimo, pues queremos aportar también nuestra experiencia. Entonces, desde Endesa ponemos el foco en dos puntos principalmente, lo que sería la electrificación y la digitalización. El tema de la electrificación, lógicamente, tratamos de reducir todo el uso de lo que son combustibles fósiles, y desde el punto de vista de la digitalización, el hacerlo de manera eficiente. Ya no solo se trata de este uso de energía no contaminante, sino también tratar de que ese uso sea lo más eficiente posible. Dentro de lo que sería el tema de la electrificación, hablamos tanto del OPS como el desarrollo de todas estas infraestructuras. Pues, por ejemplo, muchas terminales están están quitando sus grúas de combustión para pasarla a eléctricas. El tema de la movilidad eléctrica dentro del propio puerto con los vehículos, y lógicamente pues el tema de OPS. Antes Gerardo también comentaba el problema que se están encontrando los puertos, pues para poder desarrollar toda esta infraestructura es el poder traer esas líneas eléctricas para llevar esa energía al puerto. Entonces también pues lo que se está desarrollando son infraestructuras dentro del puerto para poder generarse su energía, tanto plantas fotovoltaicas, el tema de la eólica, tanto onshore como offshore, que requiere un poquito más de desarrollo formativo, normativo, y el tema de, por ejemplo, la motriz. O sea, estamos viendo el problema que existe de traernos esa energía desde el exterior. Entonces pues estamos tratando también de que sea el propio puerto el que pueda autoabastecerse, y ya hay algunos puertos que tienen proyectos muy interesantes en este sentido. Y en concreto, en el área en el que yo estoy más centrado, que es en el tema OPS, estamos desarrollando en el puerto de Cádiz el que será el primer punto OPS para cruceros. Esperamos que esté para finales de este año ya en funcionamiento. Hemos empezado todo el proceso constructivo ya, y en este caso estamos hablando de una instalación de 16 megavatios
En este caso tiene una inversión de cerca de 7 millones de euros, en los que parte de ello proviene de fondos MMR. La idea, bueno, pues como todos conocemos, cuando llega el barco, para sus motores y mediante la conexión eléctrica, pues abastece su servicio. Estamos hablando mucho de emisiones, pero en determinados puertos, la cercanía de los barcos a la ciudad tiene también un problema de ruido que el OPS soluciona y que los vecinos en muchos casos agradecen, ¿no? Entonces, hemos estado hablando sobre todo de lo que es la parte electrificación. En el caso de Endesa, aquí está mi compañero Álvaro, que si eso después el que esté interesado puede hablar con él. Al igual que EDP, nosotros teníamos centrales de carbón, y en el caso concreto de la central que está en los barrios, allí teníamos una terminal por donde se descargaba ese carbón. Esa central hemos dejado de utilizarla como central de carbón, y la terminal se ha hecho una transformación y ahora se va a dedicar a bunkering de GNL, con lo cual en la bahía de Algeciras, pues como estamos viendo, el GNL va a ser uno de los principales combustibles. Desde allí pues podremos también abastecer de GNL a los buques. No sé si vamos bien y luego ya seguimos. Vamos muy bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Tienes un minuto más para tu segunda pregunta. Pues pasamos ahora a Juan Carlos Jiménez. Iberdrola, lo tengo aquí a mi izquierda, tus 5 minutos. Gracias, Javier. ¿Se me oye? Bueno, pues me presento Juan Carlos Jiménez de Iberdrola Clientes. Prácticamente el desarrollo de la carrera profesional ha sido... ¿Ahora? El desarrollo de mi carrera profesional ha sido básicamente en centrales de generación, instalaciones de mantenimiento, para pasar posteriormente a la labor comercial, y últimamente desarrollando proyectos integrales en soluciones de descarbonización y de electrificación. En estos últimos años nos estamos centrando en terminales portuarias y puertos, ¿no? Sobre todo un poco, vamos a decirles, impulsados o empujados por puertos del Estado, que yo creo que en esa labor que comentaba antes Gerardo Landaluce de facilitadores, no tanto las autoridades portuarias como puertos del Estado, como organismo un poco, vamos a decirle, conciliador, pues nos ha permitido, nos puso delante unas oportunidades que, bueno, pues parecían muy interesantes. Lógicamente, a nosotros, lógicamente, Iberdrola no lo voy a presentar, creo que prefiero aprovechar 5 minutos para cosas, porque creo que tiene, digamos, todos lo conocemos, y en este club, pues claramente tiene su representatividad. Y lo que sí que querría es entrar un poco a este sector donde nosotros somos unos nuevos entrantes, ¿no? Yo aquí veo pues mucha empresa de oil and gas, lógicamente, que lleva muchos años desarrollando actividades de bunkering, y de repente nosotros aquí se nos presenta la oportunidad de ir más allá de un suministro energético y algunas aportaciones de soluciones puntuales en cuanto a fotovoltaicas sobre cubiertas, puntos de recarga. Aquí nos encontramos un poco con el reto, ¿no? Que yo creo que es intentar aprovechar nuestra potencialidad, y es un poco a lo que me brindo aquí, ¿no? A ponerme a disposición un poco de el sector, ¿no? Y cuando digo el sector me refiero a navieras, autoridades portuarias, todos los agentes de alguna forma que están tan preocupados, ¿no? Porque claramente el tema es para preocupar, pues que cuenten con nosotros, ¿no? Claramente disponemos de los medios para poder desarrollar, vamos a decirle un poco, estas proyecciones. Y cuando me refiero al tema OPS, que en el fondo es un poco donde nosotros estamos entrando, no voy a hablar de temas de hidrógeno, no voy a hablar un poco, digamos, de esas otras promociones en parques de eólica marina, sino me voy a centrar en la parte, digamos, del suministro eléctrico a los buques. Pues claramente digamos, es un reto que, si bien es una medida complementaria, y me ha gustado mucho la presentación, ¿no? Sobre esa medida complementaria, que lógicamente es una más que hay que hacer o que se debe hacer porque nos van a obligar a hacerla a partir del 2030. Lo que sí que es verdad es que pensamos que ante esta situación de incertidumbre del sector, que no sé muy bien qué hacer, claramente sí que hay que hacer algo en cuanto digamos, a activar las medidas para que el OPS sea una realidad. Y pienso que es interesante por dos aspectos fundamentales. Primero, porque es obligatorio, y salvo que haya un cambio regulatorio, pues que no sé si se espera. Y la segunda, porque realmente es una medida que ayuda a cumplir con esto, vamos a decirle, con estas, digamos, aspectos impositivos que nos van a venir.
lógicamente, en mayor o menor medida, en función, digamos, de la tipología del buque, cuando está en el puerto está contaminando o está, vamos a decirle, emitiendo, con lo que todo lo que sea suministrar una energía limpia le está restando digamos, esa necesidad de compensar con derechos de emisión, y el futuro, digamos, las futuras imposiciones o multas, perdonad la expresión, que vengan por la parte del Fuel EU, pues también tienen su sentido. Aquí cuando nos afrontamos el OPS desde una empresa como nosotros, lo hacemos bajo una visión integral. O sea, aquí claramente hay una obligación por parte de las autoridades portuarias con los reglamentos de ACIR de disponer de infraestructura. Hay una obligación a las navieras a tener sus buques preparados para conectarles un cable. Y nosotros, bueno, pues nos hemos metido, vamos a decirle, en ese, no sé cómo llamarlo, ¿no?, desafío de alguna forma de cubrir ambos conceptos, y encima que el cliente esté satisfecho y que me compre esa energía en lugar de seguir contaminando, ¿no? Es decir, de alguna forma es un poco un doble salto con pirueta, porque la infraestructura tiene que disponerse, intensiva en CAPEX. Estamos hablando que tenemos que quintuplicar la demanda o la potencia que hay a día de hoy existente en los puertos. Se va a duplicar la energía, el consumo que van a tener los puertos a día de hoy, lo vamos a duplicar en 2030 solamente pensando en lo que son los buques, sin contar todas estas electrificaciones de las terminales, del transporte. O sea, con lo que los números son en un principio muy atractivos para una empresa de alguna forma que lo que pretende es vender energía sostenible, pero por otro lado, de alguna forma, el reto está en que al final la naviera me lo tiene que comprar, porque lo que está claro es que lo que necesitamos es que sea fiable y sea hasta cierto punto competitivo en costes. La fiabilidad, pues complicada. Nos encontramos que las navieras de alguna forma tienen que ser capaces de adecuarse a esas tomas conectores que se van a encontrar en los diferentes puertos, cada uno de su tipología. Las navieras, pues viene un astillero de China, el otro viene de la India, el otro de Sudáfrica, con unos niveles de tensión determinados, y tenemos que ser capaces de confluir, porque si no se conectan, yo de alguna forma mi desarrollo de negocio va a terminar ahí. O sea, es decir, yo puedo tener allí mi instalación, pero si yo no consigo, vamos a decirle, suministrarle 1 kilovatio a la naviera, mi negocio se me arruina. Y a fin de cuentas, yo aquí el desarrollo, que lo que voy buscando es un poco darle ese servicio, ¿no? Es decir, y ese, digamos, punto adicional es el que todavía complica más las cosas. Claramente, la forma de resolverlo va la línea de mucho diálogo, y por supuesto mucho trabajo, o sea, pero sobre todo mucho diálogo entre todos los agentes, autoridades portuarias, vamos a decirle, terminalistas, navieras sobre todo, pues de alguna forma de poner a disposición unos y otros pues todo nuestro expertise, posibilidades y capacidades para de alguna forma ser capaz de que entre todos lleguemos a dar ese suministro a un coste competitivo. Pues muchas gracias. Pasamos ahora con Pablo Cervera de Naturgy. Buenos días. Lo primero, agradecer a Enerclub y a Nave la invitación a Naturgy para esta mesa. Pues bueno, yo quería dedicar este tiempo a hablar de cosas que la gran mayoría ya se ha hablado. Voy a aportar cosas nuevas, pero la gran mayoría ya se han hablado. Hablar sobre el impacto que los nuevos paquetes legislativos en materia de emisiones pues están teniendo en los actores del transporte marítimo. ¿Y por qué algo tan concreto? Pues porque esto pues, nos va a hacer, es la gran pregunta que todos tenemos. ¿Cómo afrontamos eso? La inversión, ¿invertimos o no? Antes alguien dijo algo muy interesante, que es ¿para qué voy a invertir en un motor dual de amonia si no voy a quemar 1 gramo de amonia en 15 años? Pues es interesante. Entonces, para esto, pues algunos datos, perdonadme por los datos, pero creo que son interesantes. Lanzo primero algún dato de Naturgy para darle un poco de realismo, de dinero, que al final es lo que todos acabamos entendiendo. Naturgy pues, tiene una flota moderna, 10 años, una flota eficiente, y aún con todo tenemos previsto compensar derechos de aquí a 2030 por un valor de 120 millones de dólares. Entonces, es una cifra importante. Si ya vamos más hacia el mundo marítimo en general, pues viendo
publicaciones importantes, como es el Shell LNG Outlook de 2023, aún no ha salido el nuevo, el 55%, solo el 55% de las nuevas construcciones ya siendo construidas o encargadas a astilleros, solo el 55% son fueles convencionales. El 35% es GNL. El resto, un 10%, sí, un 10% son otros combustibles, sobre todo metanol. ¿Qué más datos? Fernleaf y DNV coinciden esta semana en publicar unas estadísticas que dice que en 2028 habrá operativos en el agua 1.000 barcos propulsados por GNL, y a esto hay que sumarle los buques que transportan GNL, que son otros 700 más o menos, se prevé en 2028. Y buques de otros combustibles alternativos, metanol a la cabeza, serán 200 y pico. Luego, una serie de datos, una comparativa pequeña entre el GNL y los nuevos combustibles o el resto de combustibles alternativos. Es una realidad, se ha dicho alguna vez, que por ahora es un reto el manejo y el transporte de estos nuevos combustibles. Mientras que el GNL lleva siendo transportado 65 años, hace este año desde el primer transporte, sin ninguna incidencia ni explosión relevantes. Los fabricantes de motores, estaba Fernando Marcos, no sé dónde está, pero vamos, habló muy bien de los grandes desarrollos que están haciendo, van rapidísimo, están a punto de conseguirlo este año si todo va bien. Pero la realidad es que la curva de experiencia de unos motores y otros, los de GNL, llevan décadas propulsando barcos de una forma, ya sea con turbina o con motores, pues es notable la diferencia. Luego la inversión, también alguien habló de inversión, estos grandes nuevos proyectos, pues la inversión necesaria que hay que acometer en los nuevos combustibles es monstruosa. O sea, solo monstruos como Cepsa, por ejemplo, que lo nombraron antes, Maersk, Hapag-Lloyd, Shell, son capaces de acometer estos proyectos por ahora. Mientras que la inversión del GNL pues ya está hecha. No por nada, sino porque es una actividad accesoria a la del suministro de GNL. Luego, en cuanto a precio de la molécula, datos actualizados de esta semana, futuros de precios del GNL en Europa, del fuel oil bajo en azufre, gasoil bajo en azufre, la media de aquí a 2030 de estos futuros nos dice que el GNL está $50 tonelada, más o menos, por debajo del fuel óleo bajo en azufre, y hasta $400 la tonelada por debajo del gasóleo bajo en azufre. Entonces, esto es también un tema importante. Estos dos puntos son importantes, los dos últimos. ¿Por qué? Porque la disponibilidad del combustible a nivel global es un requisito, yo creo que lo nombraron antes, que es imprescindible, la seguridad de suministro, y luego pues el precio. El precio por ahora, el GNL, es injusto hablar de comparar precios cuando todavía no se sabe muy bien cuál va a ser el precio de metanol o de amonia o de cualquier de hidrógeno, pero la realidad ahora mismo es esto. Y con todo esto, y concluyo ya, Javier, pues bueno, creo que queda claro con todo lo que llevamos viendo toda la mañana el compromiso no solo de las navieras, sino de todos los actores en el transporte marítimo con la transición hacia nuevas energías. Está claro que estamos comprometidos. Sin embargo, creo que todos somos perfectamente conscientes de que hay un periodo de transición hasta el punto en el que esté disponible las nuevas energías. Y ese periodo de transición pues, es el que el GNL está llevando la voz cantante. Y con esto nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Y pasamos al último en el orden de la mesa, no por ello, por supuesto, menos importante. Tenemos a Raúl García de Repsol, tus 5 minutos. Pues, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Y va a ser francamente difícil no decir algo que ya hayan dicho todos. Entonces, pues bueno, al final espero que lo único que no han podido decir es lo que sé yo de Repsol. Entonces espero que no quede esto como un public reportaje. Pero bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, al principio de esta mesa
me ha gustado mucho lo que ha dicho Carlos, de que nosotros en Repsol también lo llamamos neutralidad tecnológica, pero me ha gustado lo de ser agnósticos, es decir, nosotros a lo que nos vamos a dedicar es a proveer soluciones. Y es ese cliente el que, dependiendo de su casuística, de sus problemas, de los tipos de barco, el que tiene que tomar la decisión de qué es lo que quiere hacer. Pueden ser desde el punto de vista reputacional, económico, tecnológico, etcétera. Ese es un poco el principio que rige todo lo que estamos haciendo en Repsol de cara a la transformación. Por otro lado, pues eso, nada nuevo bajo el sol. Repsol tiene un doble papel en el sentido de tiene que descarbonizar sus propias operaciones, pero como estaba diciendo justo hace un momento, tenemos que ofrecer soluciones de bajo carbono. Entonces, pues bueno, pues en esa labor estamos. Y pues bueno, al final de lo que trata es de convertir unos activos que antiguamente conocidos como refinerías, pues ahora van a ser unas instalaciones en las cuales van a entrar otro tipo completamente nuevo de alimentaciones. Estamos hablando de CO2 residual, estamos hablando de energías de hidrógeno verde, estamos hablando de materias primas bio. Pues bueno, eso es un poco lo que va a cambiar todo y es en lo que Repsol pues, se resume como el eslogan o el objetivo que hay de cara al mercado y a la sociedad, es el 2050 Net Zero Emissions. Y bueno, pues quizá 2050 queda un poco lejano y hay una serie de hitos de control y, por ejemplo, pues para ver cómo de bien lo estamos haciendo, como termómetros, pues tenemos, pues quizás por tirar unos números, la idea es que en 2030 pues estén produciendo en torno a 2 millones de toneladas de combustibles renovables al año. Tener, bueno, da casi vergüenza, ¿no?, de decirlo después de las figuras que ha puesto Javier encima de la mesa. 2 millones sí, 2 millones de gigavatios equivalentes de hidrógeno. Bueno, con eso es para 2030, con un hito intermedio de unos 550 para el año que viene. Y luego, pues a nivel circularidad, que quizá no es el foro concreto de aquí, pero bueno, por decir, el 20% de la materia prima que se utilice en Repsol para producir plásticos y olefinas, pues esperamos que sea renovable. Bueno, ¿qué más decir? Que este reto que estamos afrontando entre todos, pues bueno, sí que es cierto que lo que estamos viendo es que se está acelerando por quizá presiones sociales, por cómo está deveniendo pues, el mundo. Pero bueno, sí que es cierto que por echar un poco la vista atrás y ver lo que se había hecho, pues por ejemplo tenía aquí en el guioncillo pues que Repsol ha producido ETBE, por ejemplo, desde el año 1998. Se empezó a coprocesar en el 2011. El primer lote bueno, aquí no creo que quizá no es bienvenido porque a lo mejor se le ve un poco como enemigo, pero el SAF, el primer lote de SAF del combustible de aviación renovable, pues se hizo en el 19. Hace un par de años se produjo a través de biometano un poco los primeros lotes de hidrógeno renovable. Se han venido haciendo cosas, quizás no suficiente, claramente una parte muy pequeña comparado con los guarismos de los que estamos hablando, pero bueno, estamos en la senda. Y es una senda que, como me parece que se ha comentado ya en la mesa, es muy intensiva en inversión, en CAPEX. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues para el periodo 21-25, Repsol tiene un compromiso de invertir el 30% de los CAPEX en producción de bajo carbono. Y esa inversión también la tenemos que ver, tiene más aristas, como es no solo financiera, sino inversión en asociaciones, en colaboraciones, y en ese aspecto, pues bueno, Repsol trabaja con, me parece, del orden de 45 entidades distintas, que son pues tecnólogos, productores de biomasa, temas, o sea,
partes de la cadena de valor donde donde Repsol no tenía conocimiento, pues está tratando de asociarse con gente que tiene mucho más conocimiento y a lo mejor, pues de alguna forma, nosotros con ojos nuevos podemos aportar algo. Y finalmente, pues aterrizando en el sector marino, que es un poco lo que hoy nos ha unido aquí a todos. Bueno, Repsol ha hecho ya pruebas piloto y ha hecho suministros de biofuel, biocombustible, biobunker, llamadlo como queráis, pues el famoso Ucome con fuel oil de alto azufre, en porcentaje de 20-80. Pues bueno, eso son cosas que han ido bastante bien. Ha dejado tranquilos por lo menos a parte de la industria, que son los que han tomado ese bunker, porque desde el punto de vista de compatibilidad no parece que vaya a haber problemas. Y como se ha dicho en varias ocasiones aquí, lo que tenemos es una solución que los ingleses llaman el drop-in. Es algo que tenemos ya, se están fabricando los biocombustibles. Son moléculas, por ejemplo, el HVO, moléculas de muy alta calidad. Tiene lógicamente el con de que el precio es mayor, pero bueno, estamos ahí desde ya y tenemos proyectos. Pues me parece que Luis de Massars estaba hablando antes, lo ponía de la ecoplanta de Tarragona, un proyecto muy intensivo desde el punto de vista de capital, con un premio, o sea, con una financiación de la Unión Europea por lo que representaba a nivel social dentro de Cataluña, de gestión de residuos. Entonces, bueno, es un combustible que nosotros estamos visionando como para el sector marítimo. El biometanol de baja huella de carbono. Y pues bueno, pero al final el mercado dirá y realmente pues desde cerrando el círculo, desde Repsol lo que tenemos es que proponer opciones encima de la mesa, tratar de asesorar con los clientes cuáles son las mejores opciones que encajan en cada uno, y eso es un poco el discurso que tenemos de cara a ayudar en la descarbonización. Pues muchas gracias, Raúl. Nos quedan 18 minutos de mesa. Yo creo que después de esta primera pregunta que les hemos dejado a cada uno de ellos que expliquen la estrategia que están trabajando para el sector marítimo, voy a focalizar una pregunta individual a cada uno de ellos, que os pido que sea esquemática entre 2 o 3 minutos de respuesta. Empiezo por orden, pero luego igual me desordeno. Carlos, yo personalmente ya conozco el proyecto vuestro en el sur de España. Estuve en la presentación de Algeciras hace un año, estuve en la de la IMO Internacional en Londres, que me invitasteis, y he estado en Dubái coincidiendo, viendo a tu CEO, al de la startup de combustibles de Merck y al presidente del gobierno presentando el proyecto y anunciando el primero en Huelva. Entiendo que tenéis también en Algeciras. Cuéntanos un poquito más cuál es el polo de proyecto que tenéis en Huelva, que también es extensible a Algeciras, pero es el primero que habéis anunciado con ese acuerdo con Merck. En 3 minutos, danos un poco datos de ese proyecto. Voy a intentar. Bueno, es cierto que nosotros tenemos dos grandes polos, Algeciras y Huelva. Hoy nos acompaña aquí la autoridad portuaria de Algeciras, con quien nos une un vínculo muy intenso, en tanto en cuanto Algeciras, pues como quizás sabéis, pues es el tercer puerto a nivel mundial desde el punto de vista de bunkering, con lo cual las relaciones con el equipo de Gerardo pues son muy intensas. Estamos desarrollando ahí, ya tenemos toda la parte conceptual de nuestro proyecto de hidrógeno verde. Con EDP pues también hemos anunciado la colaboración para desarrollar todo ese proyecto, y las circunstancias han hecho que en este caso que sea Huelva, por circunstancias, por el tejido de partnership que se está realizando. Antes os decía la importancia de las alianzas. Bueno, se han dado las circunstancias para que Huelva sea donde hemos anunciado, probablemente hemos concretado más nuestro desarrollo de productos verdes. En este caso, pues bueno, se anunció en la COP, donde tú estuviste, la alianza con C2X para la producción de metanol, pero no es menos cierto que también en Huelva hemos anunciado
un proyecto de inversión para producir biocombustibles que van a ir tanto para la aviación como obviamente para el transporte marítimo y el transporte terrestre. Es decir, Huelva adquiere una relevancia desde el punto de vista de su capitalidad para el desarrollo de todos esos proyectos de productos verdes, con lo cual estamos absolutamente entusiasmados y sin menoscabo, obviamente, de que estamos obviamente trabajando muy mucho con el puerto de Algeciras, pero al final en Huelva se producirá hidrógeno verde, vamos a producir metanol, vamos a producir biocombustibles y vamos a estar en condiciones de suministrar, en este caso, diferentes tipos de energía para diferentes necesidades, como estábamos hablando hace un momento. La parte de los bios, vuelvo a recalcar, y lo decía Raúl en este caso Repsol, es que es una solución inmediata, disponible. Hemos hecho las pruebas, el motor funciona, no se rompe nada y es una solución que está allá. Y el futuro pues será el metanol y muy probablemente pues será el amoníaco, quizá en otro emplazamiento como pueda ser en este caso Algeciras, pero vamos, concreción ya de los pasos que estamos dando para que todo esto que hace nada, apenas un año era solamente estrategia e ideas, pues lo estamos materializando. El tejido de las alianzas en torno a Huelva ha hecho posible, repito, que se pueda llevar a cabo, pero nada más que eso y seguirá siendo así. Pues muchas gracias. Ahora voy a saltar y vuelvo a Repsol. Raúl, en la parte de bios que nos acaba de comentar Carlos, hemos visto que hay muchas navieras y armadores. Se ha comentado que todavía ante la expectativa de cuál va a ser la solución y como no lo sabemos, igual se están esperando para ver qué incorporan, ¿no?, de estas nuevas tecnologías. Otras pues ya han apostado, en nuestro caso Balearia, por el GNL hace ya muchos años y nos sirve para también la parte bio, la parte sintética. Pero para aquellos armadores que os compran la parte fósil del petróleo, estos bios líquidos, ¿estáis detectando ya la necesidad de compra para empezar a cumplir estas normativas? No tanto el ETS ahora, por economía para el barco, sino el Fuel EU que entra en el 25 y sobre todo a partir del 2030. ¿Veis ya demanda de bio ante la expectativa de que tarde algún año más en llegar la parte de los combustibles sintéticos, tanto en tecnología en barcos como en disponibilidad de combustible? Pues es una pregunta que me compromete porque además está mi colega por aquí de Banker, que es el que hace las ventas, y sí que es algo que estamos viendo, sobre todo, pues como estás diciendo, ahora mismo no hay obligación. Lo que están queriendo las navieras es ver la factibilidad y cómo de posible, dónde va a estar la logística, vamos a tener en todos los puertos. Y bueno, pues precisamente estaba comentando con alguien antes, por ejemplo, que aparte de las inconsistencias que puede haber a nivel legislativo, que hay que jugar con las cartas que nos han dado, sí que es cierto que, por ejemplo, cuando estamos hablando del DMA, el gasoil marino, ¿por qué el gasoil marino, con lo que estamos viendo, la mayoría de los trades se suelen hacer todavía con FAME Free? Entonces, bueno, hay que arreglar una serie de quizás inconsistencias entre nosotros, pero es algo que estamos viendo y nosotros estamos preparando pues todas las localizaciones posibles para suministrar esa solución de biocombustibles llámalo aceites, llámalo UCOMES, llámalo HVOs, que va a ser la solución que por los modelos que nosotros estamos viendo quizás pueda ir tan lejos como principios de los 30. Vale, muchas gracias. Y esquemático, dos preguntas. Pablo, has hablado del GNL, que ya es un combustible en transición, pero el que se está utilizando ahora es fósil. Pero la parte bio del GNL para el sector marítimo y los volúmenes que necesitamos, ¿estáis detectando ya necesidad inicial de esa parte bio, que no es líquida sino gasista para el marítimo? Para el marítimo, bueno, desde luego Naturgy en su plan estratégico tiene el biogás y por lo tanto el bio-GNL, que es el siguiente paso. Como protagonista, el PENIEC le da alas al biogás, al biopentano y al bio-GNL también. Por lo tanto, el bunkering todavía no hay una gran demanda en general, pero sí que estamos detectando peticiones. El equipo que lleva eso es el equipo comercial.
y ya están empezando a comercializarlo o por lo menos a comprometerse a comercializarlo. Naturgy tiene un proyecto de BioGNL que en teoría empezaba en diciembre, no sé, la verdad, y ahí lo siento, no sé si ya empezó, pero ahí desde luego es el comienzo para que la cadena de venta de BioGNL para bunkering comience y desde luego estamos ahí. Vale, gracias. Estáis en pruebas técnicas en la planta. Y ya Gracias. una pregunta muy esquemática que me contestará alguna de las dos energéticas eléctricas importantes que distribuyen más del 70% de la electricidad de este país, junto a Naturgy, que llegan al 85% más o menos. Tenemos una planificación de red eléctrica en estos momentos que no está aquí ahora, pero que hasta el 31 de marzo, y desde la Alianza tenemos un grupo de trabajo que vamos a hacer la opinión sobre las necesidades que hemos detectado en los puertos, que es incluso mayor a la que tú en el 30, porque nosotros miramos un poco más a largo plazo, no solo el cumplimiento del 30, de muchísima potencia en los puertos. Como compañías energéticas, no soy los responsables de los cables en vuestras compañías, pero cualquiera de los dos, ¿eh? O sea, ¿cómo lo veis de factible la cantidad de... Hablo de miles de megavatios que tienen que llegar a los puertos, lo que significa infraestructura, lo que significa líneas, lo que significa... ¿Cómo lo veis? O sea, esquemático, ¿lo veis posible? Vosotros que trabajáis en energéticas con una parte eléctrica muy importante. Sí, bueno, es uno de los principales retos. Yo creo que nos pasa a los dos el mismo problema cada vez que vamos a una autoridad portuaria para poder desarrollar un proyecto. El principal problema es que no hay potencia disponible para el tema de OPS. Y tal como se ha hablado anteriormente, no es solo el OPS, estamos hablando de electrolizadores y un montón de instalaciones nuevas que se están implantando en los puertos que requieren de esa potencia. Estamos en conversaciones con red eléctrica para ver ese proceso, pero estamos hablando de que el desarrollar esta infraestructura va a ser muy complicado porque ya no solo desde el punto de vista técnico, sino todo el permitting que supone el desarrollar todas estas infraestructuras. Entonces, yo creo que va a ser uno de los principales problemas para poder alcanzar los objetivos que nos estamos marcando. Vale, y para José Manuel y Juan Carlos, simplemente, ¿veis que hay espacio en los puertos que están haciendo su propio autoconsumo para reducir emisiones de sus necesidades energéticas o eléctricas? ¿Queda algo de autoconsumo para que nos sirva para generar algo en los puertos de estas necesidades de OPS o de combustible? Sí, claramente en los puertos el autoconsumo va a ser un protagonista. Sí, es verdad que queda un punto por resolver, que es vamos a decirle, la red eléctrica del puerto, ¿no? En cuanto a quién es el punto de suministro y dónde viertes y de quién es ese puerto, de alguna forma, para de alguna forma darle una función más, vamos a decirle, más flexible, ¿no? A la comercialización en ese régimen de autoconsumo. Pero sí, nuestros proyectos que estamos desarrollando en este momento, ¿no? En Vigo, Alicante y Pasaya llevan instalaciones de autoconsumo. Si es verdad que la aportación del autoconsumo al buque a día de hoy, en los primeros años, pues va a ser simbólica, porque realmente no vas a destinar un porcentaje de esa energía generada en la instalación fotovoltaica a un buque que está unas horas durante una semana. Pero en mi opinión, sí. Manuel, 2-13. Bueno, nosotros en todos nuestros proyectos de electrólisis siempre estamos mirando oportunidades de autoconsumo alrededor y obviamente alrededor de los puertos también miramos, pero bueno, teniendo en cuenta que son espacios muy industrializados, pues es difícil, ¿no? Y, en particular en el puerto de Algeciras, pues alrededor también hay espacios naturales protegidos. Y entonces, bueno, lo complica todo, pero afortunadamente la normativa europea para poder etiquetar un hidrógeno como renovable permite que esa electricidad pueda venir a través de la red eléctrica sin necesidad de que tenga que ser por autoconsumo. Pues muchas gracias. Disculpa que hayamos corrido un poquito. Hemos ganado 7 minutos al tiempo, que lo sepa la organización para la próxima vez que nos inviten a esta mesa. Y nada, la damos por clausurada. Muchas gracias a todos.